diciendo antes, el tiempo de la cruz, estas horas que sucedieron desde el arresto de Jesús hasta la crucifixión, que fueron 12 horas o menos todavía, porque fue arrestado a la madrugada y fue crucificado al mediodía, a las 3 de la tarde en realidad. En todo ese tiempo, que fueron tan pocas horas, pasaron un montón de situaciones que tenían un propósito. Todas las cosas que sucedían tenían un propósito. El enemigo pensaba... ¿Qué pasa? Sí, el enemigo pensaba que él había tenido una victoria. Pensaba que habían logrado torcer el brazo de Dios humillando a Jesucristo. El enemigo pensaba, los demonios pensaban, estaban de fiesta, haciendo fiesta. Y recuerdo, me viene a la memoria un videoclip y también unos mensajes que había en aquella época, algo muy viejo, muy viejo. Un cantante que hoy ya es un hombre retirado, que se llama Carman, tenía un video con una representación teatral sobre los momentos de la cruz y veían cómo los actores representando los demonios retorciéndose en el infierno porque de golpe no entendían qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, por qué con lo que había pasado en la cruz Dios todavía no hacía nada y entraban en un tiempo de silencio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Dios no había movido un pelo. ¿Qué pasó? Que no estaba mandando a los ángeles. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y lo que estaba pasando, que lo que ellos no entendían, que habían sido funcionales al plan de Dios. Lo que había sido, como les dije el día miércoles, lo que había sido para unos simplemente una confabulación para destrucción, tenía que ver con el plan de Dios para bendición. Lo que para unos pensaban que era la destrucción y la caída de Jesucristo, no era otra cosa más que el levantamiento de Jesús, la exaltación de Él, al haber manifestado el plan de Dios completo. El plan de Dios nosotros podemos no entenderlo, y en realidad muchas veces no entendemos las cosas de Dios, pero el plan de Dios era que Él debía morir en una cruz, en cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento, de un cordero que tenía que ser presentado en sacrificio, un cordero sin mancha, sin defecto. Por eso tenía que ser el mismo Dios encarnado. No servía si fuera otro, pero tenía que representar a la humanidad. Por eso tenía que ser un hombre mismo, como Jesús, que fue un hombre, como usted, como yo, un ser humano completo, al cual también provenía de la divinidad, de la cual se despojó. Y puede no entender por qué Dios hizo semejante cosa, y uno humanamente podría decir, no comprendo, pero las cosas de Dios no son para entenderlas. Las cosas de Dios son para recibirlas y para aceptarlas por la fe. Es como que usted quiera entender a su esposa. ¿Entiende usted a su esposa? Mire, nadie contestó, por las dudas que le peguen después en casa. Una vez escuché hace muchos años un pastor brasileño decir algo, me cambió la vida ese hombre, mire. Hace como 20 años creo, me cambió la vida ese hombre. Dice el brazuca, dice, Dios no nos dio a las mujeres para entenderlas, sino para amarlas. A ver, ¿me explican cómo es que escuché todas mujeres y Claudio? No entiendo. ¿Alguien que me explique esto? Me preocupa esta situación. Me preocupa. Usted no tiene que entender a su mujer, usted no tiene que entender a su esposa, tiene que amarla. Fue otro hombre. No se preocupe en entender, ocúpese de amar con todo lo que eso implica. Así son las cosas de Dios. Usted no tiene que entender, no necesita entender, no procure entender. Un montón de cosas no va a entender. A lo largo de estos días, en 3 ocasiones leí, en medio de los textos, de las cosas que estaban sucediendo, que los discípulos no entendían, los que estaban alrededor no comprendían. Le dice Jesús a Pedro, Juan capítulo 13, le dice, las cosas que le estoy diciendo ahora no las entienden todavía, pero las van a comprender después. La obra de Dios se comprende después, de la misma manera que por el fruto no puede comprobar si provenía o no de Dios. La obra de Dios se entiende después, cuando usted recibe y ve el resultado en su vida. No se preocupe si está en un tiempo de lucha, no se preocupe si siente que está pasando en tinieblas, no se preocupe si ve que se le cerró la noche. No se preocupe si pareciera que los cielos son de bronce, que se levantan muros alrededor. No se preocupe. Ocúpese de una sola cosa. Esto está medio peligroso acá. Usted me le hicieron una propuesta. No.
No se preocupe, ocúpese de una sola cosa, de creerle al Señor y de hacer la obra del Señor. Al que cree, como le decía al principio, todas las cosas le son posibles, y procure entrar en el propósito del Señor, andar en su camino, estar bajo su cobertura, alcanzar la voluntad que Él quiere que alcance y alcanzar a otros llevando una palabra de vida, llevando un mensaje de luz, diciéndole se puede vivir de otra manera. Cuando usted haga todo eso, no va a ser un problema las cosas que esté pasando, porque todo va a cambiar. Pastor, pero mi tiniebla es muy oscura. Cuanto más oscura, más rápido viene el día. Pastor, pero mi noche es muy cerrada. Si estás pasando en medio de la noche, estás comenzando un nuevo día. Si estás viviendo una noche, estás empezando el nuevo día. Terminó el día de ayer, empieza el nuevo día. Y el día empieza para una bendición que viene. Estás a la puerta de una bendición que viene. Pastor, pero no me alcanza el sueldo. ¿Y cuándo te alcanzó? A ver. Vamos a hacer así corta la cosa. Que los aumentos, que las tarifas, que la nafta, que no sé qué cosa aumenta ahora. Yo ya ni sé, porque como es todo, entonces ya perdí el hilo. Que lo que aumenta esto, lo que aumenta el otro. Miren lo que está la nafta. Les voy a decir algo que se lo vengo diciendo a muchos hace un par de meses. Y siempre me quedan mirando como diciendo, ¿y? Pero para mí tiene una gran importancia y espero que usted lo entienda. Desde que yo tengo uso de razón, desde que tuve mi primer auto a los 19 años, un Fiat 600 verde oscuro, desde esa época el litro de nafta siempre valió $1. Siempre valió $1. ¿Cuánto vale el litro de nafta? $1. Entonces, si la nafta vale menos, usted tiene que estar preparado para que aumente. Porque siempre va a estar equilibrada en eso. Y a pesar de que siempre valió $1, seguimos andando, seguimos saliendo, se fue de vacaciones, se fue de viaje, anda, hace lo que tiene que hacer o dejó de hacer lo que tiene que hacer. Crea en Dios. No se ate a las circunstancias políticas o sociales. Crea en Dios. No le crea a los que andan por ahí solamente diciendo cosas negativas. Leía hoy algo. Tengo que ir al texto todavía no puedo entrar. Leía hoy algo que me sorprendió de una persona no creyente. No creyente, era un comentario político, no le voy a decir ningún tipo de referencia. Era un comentario político que me mandó un amigo. Una persona no creyente, o sea, no tenía nada que ver con la fe. Y esta persona, que no conozco porque era por un tercero, esta persona que yo no conozco, en el comentario decía, yo no sé si esto me pasa a mí. Pero al estar todo el tiempo escuchando, y daba referencias tanto de periódicos, determinadas radios y de algunos canales de televisión, al estar todo el tiempo escuchando todo lo mal que está todo, termino el día y me siento angustiado, bajoneado, y le decía a mi amigo, le decía, ¿a vos también te pasa lo mismo? ¿O me pasa solamente a mí? Y cuando, para mí que este otro me lo mandó a propósito, porque es justamente lo que hablamos siempre. No haga caso, no se enganche, no preste atención, no escuche, no entregue su oído, no entregue su mente, no entregue sus ojos, no entregue su corazón. Solamente crea. Solamente crea. Vino una mujer que hacía 12 años estaba con flujo de sangre. Llegó arrastrada, estaba marginada, se sentía perdida, estaba herida, había sido arrancada de su familia. Seguramente tendría dolores de todo tipo. En aquella época no se sabía, una vez se lo comenté. Seguramente lo que esta mujer tenía era un fibroma del tamaño de una pelota de fútbol. Porque estar 12 años tendría semejante pedazo de tumor dentro suyo. Así que tendría todo el tipo de consecuencias y complicaciones físicas que a usted se lo pueda llegar a ocurrir, más las emocionales, más las espirituales, por los cuales no se le permitía, por la ley judía, no podía estar con su familia, no podía compartir una mesa, no podía estar en la misma habitación, no podía acercarse, no podía ni siquiera, permiso Cris, no podía rozar a nadie, porque era considerada contaminante, donde rozar a alguno la iban a matar por apedreamiento. Y esta mujer en esa condición, en esa situación, escuchó que Jesús andaba por ahí. Y cuando escuchó que Jesús andaba por ahí, a pesar de que había gastado de todo lo que tenían, todos los médicos, y vaya a saber en qué otras cosas se metió,
buscó la manera, empezó a arrastrarse, empezó a mezclarse, se mezcló entre la gente, se metió en el medio y llegó a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, simplemente se puso ahí, se tomó del borde del manto del Señor y recibió la sanidad. Y en una conversación posterior, Jesús dice estas palabras: cree solamente. Cree solamente. No analice, no razone, crea. En la cruz Jesús, así como le decía ayer que la última cena dejó los principios, 5 principios para el desarrollo de la iglesia, en la cruz nos dio muestras de su voluntad, de su ministerio, de su propósito. Nos dio muestras de qué es lo que Él nos deja a nosotros como legado. Y en la cruz las últimas palabras de Jesús tienen un impacto muy importante en nuestras vidas hasta el día de hoy. Muchas cosas se dicen alrededor de esto y de cada una de estas cosas que yo les voy a mencionar podría hacer un mensaje en forma particular. Cosa que no lo voy a hacer. Pero como le decía, me siento tan atado cuando tengo las cosas escritas. Pero le quiero mencionar sobre las palabras de Jesús en la cruz. Primera de ellas, Lucas 23:34. Lucas 23:34. Jesús habló de intercesión. Jesús habló de misericordia. Jesús habló de perdón. Estaba el Señor mostrando y abriendo un camino para decir: ahora que yo me voy a seguir orando por tu vida y voy a estar haciendo una obra por vos, una obra de misericordia, de perdón y de intercesión. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Si me ponen el texto sería interesante. Si no, me quedo, aleluya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primeramente, está hablando a Dios por aquellos que lo estaban condenando, intercediendo por ellos para que ellos no reciban la condenación por sus propios actos. Estaba Dios pidiendo en la carne de Jesucristo que aquellos que merecían un castigo no merezcan, no reciban la consecuencia de sus propios actos, sino que el Señor está clamando por ellos, intercediendo con perdón y con misericordia. Dios tiene para vos, desde el día de la cruz hasta el día de hoy, intercesión, perdón y misericordia. No hay una situación en tu vida, y quiero ser muy claro con esto. Ayer, ya se me mezclan un poco los días, no sé si fue ayer o antes de ayer, una mención sobre la gracia. Alguien se acercó para decirme lo que eso había impactado en su corazón. Quiero ser muy claro en esto. No hay una situación en su vida que pueda hacer que Jesús se aleje de usted. No hay una situación en su vida, me falta la Biblia y se me cae todo. No hay una situación en su vida que pueda hacer que el efecto de lo que Dios hizo no tenga resultado y efecto en su propia vida. Así como le decía anoche, no existe persona que pueda impedir que usted reciba el beneficio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. No existe ley, no existe religión, no existe hombre, no existe autoridad, no existe, a ver si más o menos me sale un orden, no existe pastor, no existe obispo, no existe apóstol, me voy para abajo, no existe diácono ni cucaracha que a usted le pueda decir, no puede recibir lo que Dios ya dejó para usted y por lo que Jesús murió. De la misma manera, no hay manera que usted pueda cancelar lo que Dios hizo por su vida. No, pastor, pero si yo me alejo, bueno, si vos te alejas no lo vas a recibir, pero no vas a cancelar lo que Dios hizo por vos. Si vos te alejas te estás distanciando de Dios, pero no vas a lograr que Dios se aleje de vos. Porque Romanos capítulo 8 dice que no hay nada que te separe del amor de Dios. ¿Cuál es la caída? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es tu miseria? ¿Cuál es tu bajeza? ¿Cuál es tu engaño? ¿Cuál es tu mentira? ¿Cuál es tu estafa? ¿Qué es lo tan grande que hiciste? Que estás creyendo, te han hecho creer, estás pensando, te han dicho en algún momento que Dios te alejó. ¿Qué es lo tan grande que crees que no tenés derecho de acercarte a Dios? Lo que decía ayer respecto de la gracia, decía, hay una frase muy evangélica.
Se refieren a caer de la gracia con ese momento donde una persona entra en pecado y por lo tanto se aleja de Dios y es apartado y entra en el camino de la condenación. Lo que solamente Dios sabe cuándo es ese momento, y solamente Dios sabe cuándo es que el Espíritu, su propio Espíritu, se quita de la persona. Pero la gracia es un regalo de Dios que yo no lo merezco. La gracia, del griego charis, significa don, regalo, algo que se da, don, algo dado, inmerecido, algo que yo no merezco. Por eso de ahí la costumbre de dar gracias. Uno da las gracias cuando alguien hizo algo por usted, pues simplemente por amabilidad, por respeto, por favor, por amor. No porque se lo merezca. Entonces la gracia es el regalo de Dios que yo no merezco. ¿Con qué situación yo podría dejar de no merecer lo que no merezco? ¿Cómo hago para dejar de estar en la condición de no merecer aquello que no merezco? Si mi pecado me alejara de Dios de tal manera que ya no lo mereciera, nuevamente la gracia me corresponde, porque es lo que no merezco. Y si en algún momento usted cree que lo merece, bueno, entonces necesita más gracia, porque tiene que arrepentirse y empezar de nuevo un camino de humillación delante del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay quien te aleje del amor de Dios y del impacto y del efecto de lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Segunda palabra de Jesús, Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. De cierto te digo, él fue crucificado, lo leí en medio del texto, en medio de otros dos ladrones. Bueno, en medio de dos ladrones, no de otros dos. Y estaban ahí a los costados, uno era creyente y el otro era incrédulo. Uno tenía su corazón abierto hacia Jesucristo, el otro lo criticaba, lo menospreciaba. El otro se sumaba como los religiosos, decía: bajate de la cruz si pudieras, si realmente sos quien sos. Y el otro le dice: pero ¿cómo vos y yo lo merecemos? No tenés temor de Dios, no tenés respeto de Él, que no se lo merece. Ni estando en la misma condición sos capaz de ver quién es Él y que no se lo merece. Entonces este le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estando a punto de morir, crucificado, al lado de otro que estaba crucificado, a punto de morir. Y Jesús le dice: ¿estamos ahí? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No voy a entrar en una cuestión teológica sobre esto, hay un montón de interpretaciones. ¿Qué quiso decir? Que la coma, que no la coma, que dónde va la coma, que el griego no tiene coma, que el hebreo no tiene coma, qué sé yo. Yo lo único que yo le puedo decir es esto: hoy iba a estar con él en el paraíso. Una palabra que le estaba dando el Señor a este hombre del cual no sabemos cómo se llamaba, no le conocemos. Una palabra de seguridad. Seguridad. Usted sabe que todas las religiones, incluyendo la religión cristiana, menos el cristianismo, ¿qué está diciendo? Todas las religiones, incluyendo la cristiana, menos el cristianismo, porque no es religión, sino forma de vida. Todas las religiones se encuentran en un momento con la duda: ¿tengo lugar en el cielo? ¿Soy salvo? ¿Tengo acceso a la vida eterna? ¿La recibí? ¿Qué tengo que hacer? Fíjese cuando Jesús se encuentra con un judío de ley. Ese andaría con los tzitzit, andaría con gorro que no existía todavía, andaría con la filacteria y andaría ahí también estafando a gente por algún lado. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Vos no hay uno solo. Cuando hay que cumplir los mandamientos: Señor, yo todo lo hice. Ese medio turco, ¿no? Yo todo lo hice desde mi juventud, Señor. Entonces vendé todo lo que tenés ahí. Señor, mucho pides, Señor. Yo hacer todo, pero yo dar nada. ¿Es un indio? ¿Qué es?
Se me hace una mezcla de cosas. Y se fue. Y Jesús lo vio irse entristecido. Jesús entristecido porque se iba. Y sin embargo, dejó que se fuera. No lo fue a buscar. Todas las religiones en un momento se preguntan ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Unos a través de tantos preceptos, otros tal vez haciendo un pacto, otros haciendo un camino a una determinada ciudad, otros matando cristianos y americanos, otros con tal otra manera, otros de tal otra forma, otros haciendo penitencia, otros creyendo, por eso dije incluso la religión cristiana, que bueno, según el tiempo que pases en el purgatorio, pagando por todos los errores que cometiste, más o bueno, y las misas que se hagan en tu favor mientras estés en el purgatorio, entonces cuantas más misas se hagan a tu favor y cuanto más tiempo, cuanto menos cosas hayas hecho, más corto va a ser el tiempo que vas a salir de ese lugar y vas a entrar a la vida eterna. Pero Jesús dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús te da seguridad. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si yo le preguntara, cosa que no lo voy a hacer, no le voy a preguntar porque no quiero generar un conflicto y no quiero darme yo más trabajo para mí. Pero si yo le preguntara en este momento, decirle, ¿es usted salvo? Ante la duda que le entre, tiene que correr la duda y decir sí. Y si tiene duda, lo que tiene que hacer es levantar sus ojos al cielo, abrir su corazón al Señor, pedirle al Señor que perdón por sus pecados, decirle, Señor, como hacemos en cada Santa Cena, una vez más te pido que vengas a mí, que entres en mí, que reines en mí, yo te recibo, yo te acepto, yo te tomo como mi único y suficiente Salvador. No tiene que hacer ninguna caminata, no tiene que cumplir ningún requisito, no tiene que llenar ningún formulario, se le abrió camino hacia la vida eterna. El Señor le da seguridad. La tercera palabra de Jesús en la cruz, Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27, un texto muy complicado este. Bueno, no complicado, controversial. Está ya casi agonizando, se acerca a su madre ahí a los pies de la cruz, lo mira a él y prácticamente como diciéndole lo que diría toda madre, cambiemos de lugar, déjame morir por vos, déjame estar en ese lugar, bajate de la cruz que yo me subo. ¿O no serían capaces madres de decir eso? Le salta ahí, siguiendo a los judíos, le salta a la madre judía, esa que se rompe toda, se rasga sus vestiduras por el hijo. La Yiddish Mama. Entonces Jesús la mira y le dice sencillamente estas palabras. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27, y mirando, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Para la tradición cristiana o para la iglesia tradicional, este texto es la confirmación de parte de Dios de que la madre de Jesús es la madre de los creyentes y que todos los seres humanos somos hijos de la madre de Jesús. Una interpretación muy fuera de contexto bíblico, espiritual, que no tiene ningún correlato con todo lo que Dios dijo respecto de ella. Ni siquiera por ser alguien especial, sí por ser una mujer elegida especialmente por la gracia de Dios, pero no tiene ningún valor más que ninguna otra. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? Porque el Señor al momento de morir se preocupó porque vos tengas contención. Que sepas que en todo momento ibas a estar abrigado, seguro. Que en todo momento ibas a tener donde apoyarte. Hablando un poquito más a lo argentino, tener un palo donde rascarte. Se preocupó tanto de ella que quedaba sola. Escúcheme, una mujer judía en el primer siglo, sin su marido, que nadie sabe nada de la vida de José. Desaparecido el tipo. No se sabe nada. Se murió, se escapó a España, se fue con una turca. Nadie sabe nada. Una mujer con su marido muerto y su hijo mayor muerto. Una mujer que andaría a esa altura aproximadamente por los 50 años. Era una condenada en vida. Si alguien no le proveía, no tenía medios para subsistir. Entonces el Señor se encargó de generar para ambos contención, cuidado, protección.
Dios está atento a tu necesidad. Dios también cuida de tu situación. Juan capítulo 14, versículo 18. Esto creo que lo leímos el miércoles. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Cuarta palabra del Señor en la cruz. Mateo capítulo 27, verso 46. Es la única parte un poquito más fuerte. Mira, pensé que era más tarde. Oh, ¿para qué vi la hora? Estoy tranquilo. En el nombre de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó. La hora novena son las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Así se pronuncia en hebreo. Eli, Eli, lama. Separado, son dos palabras separadas. Lama sabachthani. Señor mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me desamparaste? El único momento en la historia donde se escucha un clamor de Jesús y donde podemos ver en la vida de Jesús una expresión, un clamor de su corazón diciendo que Dios lo había abandonado. El único momento en la historia donde podemos ver la revelación de que se generó una separación, la única grieta espiritual en el universo, Dios por un lado, Jesucristo por el otro. Hoy me escribe uno. Yo digo, a veces los busco, los llamo, los elijo, hago casting, ¿qué hago yo? No es de la iglesia, así que tranquilo, no es de la iglesia. Me escribe uno y me dice, bueno, tengo una duda. Digo, ay, estaba pensando, me dice, él dice, estaba pensando, dice, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué necesidad tenía el Señor de hablar de Padre, Hijo, Espíritu Santo, si en definitiva es un mismo Dios? A ver, ¿me explicas? Dice, por WhatsApp quería que le explique la Trinidad. No, está loco acá. ¿Me explicás cómo es la cosa? Esto es como, mire el ejemplo que me da. ¿Dios viene a ser como Peter Parker y el hombre araña? Por Dios que me dijo eso. ¿Es Dios como Clark Kent y Superman? Digo, este tipo le pego. Después me dice, no, me parece que te enojaste, no me tratás bien como antes, me dice. Pero ¿qué le voy a responder esas cosas? Claro, porque es uno, son tres, ¿o qué es? ¿Es un Dios que tiene tres caras? Le juro, es ministro en una iglesia, es ministro alabanza de zaparrastroso. Y mira lo que me dice, ¿es un Dios que tiene tres caras? ¿Es un Dios con tres nombres? ¿Son tres dioses en uno? Y yo cuando empezaba, mi cabeza ya estaba hirviendo, le hice un resumen muy básico así. Ay, ¿no ves que no me querés contestar? Te enojás conmigo. Le resumí, le dije pim pum pam, que se arregle tu pastor. Le dije listo, anda prechugo. Somos amigos, ¿no? Entonces, está todo bien. El único momento en la historia donde se genera una separación de un Dios que no puede ser dividido. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta cuarta palabra de Jesús tiene que ver con la manifestación de la ira de Dios. Tranquilo que usted zafado. La manifestación de la ira de Dios en forma activa en el Nuevo Testamento. Una sola vez se vuelve a ver en el Nuevo Testamento la manifestación de la ira de Dios en el libro de los Hechos, cuando Dios, para mostrar que sigue siendo el mismo, consume en el acto a una persona que quería engañar al Espíritu de Dios y simplemente por mentir y decir que había hecho tal cosa, hizo otra, murió en el acto ahí, en el momento. Y Dios hizo eso solamente para seguir diciendo, ojito, está todo bien con la gracia, pero yo sigo siendo el mismo. Eso fue el intento de Dios. Pero esta es la manifestación, esta es la recepción. Jesucristo se convirtió en ese momento en un pararrayos, donde toda la ira de Dios caía sobre Él, para que no caiga sobre mí, para que no caiga sobre usted. Para que yo pueda decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Para que yo pueda decir, Él renueva su misericordia cada día. Para que yo pueda decir, nada me puede separar del amor de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado, o sea, lo que se recibe por pecar, la recompensa por el pecado,
El haber pecado genera que usted reciba, la paga del pecado es muerte. Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. El pecado genera muerte. El pecado sí o sí se paga con muerte. El pecado, dice el libro de Levítico, solamente se corrige a través de la sangre. Es necesario un derramamiento de sangre. Es necesario que un animal sea muerto, degollado afuera de la ciudad, a una distancia donde no contamina la ciudad. Y ahí al ser muerto, luego es arrojado su pecado y luego su cuerpo también consumido. Es necesario que eso suceda, y por eso Jesucristo fue crucificado en el Gólgota, a 3 kilómetros afuera de la ciudad de Jerusalén, representando que era el animal afuera del campamento. Gálatas capítulo, para que sin mente no anda la hoja. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo, Jesús, nos redimió de la maldición de la ley, la cual se manifiesta en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Cristo nos redimió. Redimir significa que Él pagó. Significa que usted va a McDonald's, va con un hambre mal. Es como cuando Walter anda ahí atacado de hambre y se clava. ¿Qué te puedes llegar a comer? Anda, Pati. Y se clava 3 Big Mac. O, yo no sé, porque hace 1000 años que no voy a McDonald's, ¿eh? Tomátela. A uno de esos 4 de mostaza que se comen mis hijos, que yo no sé cómo les entra. Que son de 3 o de 4, que hasta hacen. Bueno, algunas cosas de esas, ¿no? Entonces se clava 2 o 3 de esos y está ahí en la fila y está esperando para pagar. Yo no me inviten ese día, ¿eh? Está esperando para pagar y de golpe cuando está por pagar viene alguien de atrás, ni le ve la cara y dice... Y le pone la tarjeta de crédito. Y usted vio la tarjeta de crédito, vio la mano, no lo miró para que no le cobren, agarró las hamburguesas y se fue. Eso significa redención. Alguien está pagando el precio por tu vida. Alguien se puso en el medio y dijo, yo pago, él no debe. Eso significa redención. Cristo nos redimió de la ley. El efecto de la ley, el pago de la ley, la culpa de la ley ya no tiene efecto sobre mi vida, porque vino alguien que se puso sobre mí. Tendría que hacer un estudio de propiciatorio, del lugar santo, el lugar santísimo, del arca, de los querubines, del templo y todo eso. No nos vamos ni para la Pascua el año que viene. Cristo se puso por encima, la sangre del nuevo pacto me cubrió, la sangre del Cordero está sobre mi cabeza, por lo tanto yo quedo libre. Cristo me redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito es todo aquel que es. Juan capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Dice Jesús ahí ya colgado en la cruz, cuando le es extendido la esponja con vinagre, que en un evangelio dice que lo toma, en otro evangelio dice que no, una cuestión simplemente temporal y nada más. Y dice que dijo eso para que la escritura se cumpliese, pero a mí me habla al mismo tiempo de otra cosa. A mí me habla de la voluntad de Dios. Porque en Juan capítulo 4, versículo 34, vamos, Mati, hoy va a salir bueno, Mati. Tomás, hoy va a salir buenísimo, mira. Juan capítulo 4, verso 34 dice, cuando una mujer se acerca a él, cuando están los discípulos, vienen con él, cuando dice, Señor, mira, acá tenés para comer, Jesús dice, paren un cachito, corta la bocha, acá no pasa nada, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Está diciendo Jesús al decir, tengo sed, estoy haciendo la voluntad de Dios. Recibo la voluntad de Dios. Lo mismo había dicho en el huerto, en el Getsemaní, cuando dijo que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que vos querés. Está haciendo la voluntad de Dios. Un hombre determinado. Jesús era un hombre comprometido con su propósito, comprometido con su visión, comprometido con su misión, comprometido con el plan de Dios. Un hombre que en ningún momento discutió, no cuestionó, no razonó, no analizó. Escúcheme.
Yo estuve casi tentado, pero dije, no, porque me voy a ir a lo emocional y no quiero. Estuve casi tentado hasta de pasarle un video sobre la flagelación y sobre la crucifixión, sobre las cosas físicas que vivió Jesús. Casi hasta para decirle, que lo tengo todo acá y acá, la medida de los clavos, la forma de los clavos, el tamaño de la corona de espinas, la forma del látigo, la forma y el tamaño de los ganchos del látigo, todo acá lo tengo. En donde empieza a salir todo. Para que usted empiece a sentirse. Entonces se arrepiente, agarra un mar de lágrimas, hace un pacto nuevo con Dios y mañana sigue siendo lo mismo. No quiero su emoción, quiero su razón y quiero su fe. ¿Cómo la razón, pastor? Si la razón va en contrario a la fe. No, Señor. No, Señor. Cuando usted decide voluntariamente creer y recibir lo que Dios hizo por su vida, su razón se pone en conexión con la fe, porque está creyendo lo que Dios hizo. Cuando usted cree lo que Dios hizo y usted decide que eso es lo que decide creer para usted, la razón entra en contacto con la fe y nada lo detiene. Jesús era un hombre determinado, un hombre firme en hacer la voluntad de Dios. Sexta palabra, ya falta poco. Juan capítulo 19, verso 30. Esta tendría que dejarla para el final, pero es algo de la cronología. ¿Está ahí? Estoy cansado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Quería hacer cantar un himno del año de Guillermo, que dice, ¿conocés el consumado es? Sí, ¿no? Por la vía dolorosa. Por la vía dolorosa. Consumado es. Otra más, ya está. Me faltó el resucitó. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra de Dios tiene que ver con cumplimiento, algo que nos afecta en forma directa en este tiempo, porque estamos en un tiempo de cumplimiento, estamos en un año de expansión, estamos en un año de posesión y en un año de posicionarnos en la herencia que Dios nos dio. El cumplimiento, lo que Jesús está diciendo es, se terminó lo que venía hasta hoy, se abre una nueva hoja en este libro, se abre un libro nuevo en esta vida. Las cosas que venían ya no son las que eran. Estamos haciendo un cambio. Cambia la esencia, cambia el espíritu, cambia el aire, cambia el ambiente. Terminó lo nuevo, terminó lo viejo. Dije que estaba cansado, ¿no? Empieza lo nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Consumado es, quiere decir, ya no tiene la muerte imperio sobre tu vida, ya no tiene el diablo imperio sobre la muerte, ya no estás condenado a determinar rituales y sacrificios. Consumado es, quiere decir, todas las cosas son nuevas sobre tu vida y empieza a cumplirse la voluntad de Dios en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu negocio, en tu cuerpo, en tu salud. Prosperidad, bendición, restauración, sanidad. No me digas cosas tan lindas, pastor, porque después yo me emociono y las creo. Y las tiene que creer. No, porque no van a pasar. No sea incrédulo, sea creyente. No importa lo que le pase alrededor. Caerán a mi lado 1000, pero a mí caerán a mi lado 1000. Se van a quedar sin trabajo. No le va a alcanzar la plata. Lo van a ver, ¿qué le puedo decir? A ver. Le van a aumentar los impuestos. No va a poder usar el auto, pero a mí lo van a echar del laburo, pero a mí le va a aumentar la luz, pero a mí hay unos cuantos sinvergüenza en la iglesia. Me vino 200 pesos de luz. O están enganchados, sinvergüenza, o algo. Bueno, jubilados está bien. O algunos están embromando. Tiempo de cumplimiento. Descendió el Señor, como dice el libro de Pedro, la carta de Pedro. Descendió a los infiernos, dice el credo católico. Descendió hasta lo más bajo de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados, para decirles, en griego se lo digo que suena marca suena marca. Tetelestai. No sé, marca deportiva. Suena marca deportiva. Consumado es. Se terminó.
Ya no tienen que esperar más. Bánquenme un cachito, poquito nada más. Ya enseguidita vengo, le dijo a los espíritus encarcelados. Terminó la obra. Se recorrió Jesús todas las habitaciones del infierno. No me considere hereje, que el credo también lo dice. Descendió a los infiernos y al tercer día... El laburo que tuvo Jesús el viernes y sábado, recorrió todas las habitaciones del infierno. Iba Dante ahí diciéndole a qué lugar tenía. Bueno, espero que entienda qué quiero decir con Dante. Y entrando a cada lugar, ahora en este. Visitó a los enfermos, a los pecadores, a los violadores, a los asesinos, a los criminales. Terminó con todos y les dijo: listo, se abre la autopista. Al paraíso, al cielo, a la vida eterna. ¿Cómo se llama el puente ese de Thor? ¿Cómo? Bifrost. Así la tienen esto. Bifrost, ¿vale? Se abre el Bifrost y empieza, ahí va Thor, va Loki al lado y va atrás Jesús con todos. Entrando a la vida eterna, diciendo: se terminó. Tiempo de cumplimiento. Séptima y última palabra de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta para mí. La séptima palabra de Jesús es una palabra de descanso. Y todavía falta mañana y el domingo ni te cuento. Prepárese para el domingo. Tráigase algo para el domingo. No sé. No le crecen las plantas, se le secó el árbol, traiga una hoja. No me traiga una rama, traiga una hoja. No sé, el perro anda enfermo, traiga el perro. ¿Qué sé yo? No sé. No se puede sacar la suegra de encima, traiga la suegra. ¿Qué sé yo? No sé. Algo no le anda el lavarropa, no traiga lavarropa, agarre una manguera, una manijita, algo de lavarropa, un cajoncito. No le anda el televisor y agarra un botoncito, una tecla, algo. No me van a llenar esto de cachivache, más o menos, algo. Y crea, no cuestione, no razone, no piense, crea. Ay, pero estás haciendo curanderismo. No, señor. No, señor. Jesús agarró barro. Se lo voy a decir más escatológicamente bíblica. Jesús escupió la tierra, hizo barro, agarró el barro, se lo untó en los ojos al ciego y el tipo empezó a ver. ¿Y quiere que le cuente el otro ciego al que le hizo eso? Ese está más bueno. Está más bueno porque es mejor que bueno. Al otro, ese está tremendo. Está tremendo. Porque dice, tendría que leerle el pasaje completo para que lo entienda. Porque dice que en la situación en que estaba, yo le voy a decir al final, que Jesús, tranquilo, no te asustes, le escupió los ojos. Le escupió los ojos. Tendría que explicarle la posición, que dónde estaba la mano, dónde estaba la boca, lo que tenía que hacer. Porque tomándolo de las manos, mojó sus ojos con saliva. A ver, yo no invento. Le escupió los ojos y el tipo empezó a ver. Lo mandó a lavarse y el tipo empezó a ver. Entonces traiga lo que sea. Traiga. No sé, quiera adelgazar, traiga una prenda. No me traiga una bombacha porque va a quedar. Traiga un pantalón, qué sé yo, un cinturón. Un cinturón. ¿Quiere comprar una casa? Traiga una llave. ¿Quiere auto nuevo? O cambiar el auto. O bueno, traiga la llave del auto. Después llévesela. Y por favor, ahora que me acuerdo, por favor, cuando terminemos el domingo, se lo voy a repetir, llévese sus cosas. Claro, porque después me viene a reclamar, una semana después, me viene a reclamar, había X cosa mía, no está. ¿Te lo llevaste? No, pero... ¿Qué quiere que haga? Entonces llévese las cosas en el momento. La séptima palabra es de descanso. En tus manos encomiendo mi espíritu, como cuando en Mateo 28 le dice el Señor a los discípulos, y aquí yo estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo. El Señor abre los caminos para que vos tengas descanso. El Señor te dice, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les daré descanso. El Señor tiene refrigerio para tu alma. El Señor cuida a sus hijos y a sus siervos. Ese descanso y esa entrada al tiempo de refrigerio también se manifiesta en el beneficio de la cruz, a través de la sanidad por la cual vamos a orar en esta hora ya al terminar.